Muy buenas tardes, les saluda Tatiana Rosas, yo soy abogada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuento con especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Gestión Pública. Y bueno, el día de hoy le agradezco la invitación al Instituto Superior de Gestión Pública y Empresarial por haberme dado la oportunidad de poder conversar con ustedes acerca de un tema que a mí me parece muy interesante y muy importante, que es la prisión preventiva en el marco del decreto legislativo número 1513. Ahora voy a compartirles a ustedes mi presentación para poder empezar con la disertación. A ver, deme un momento, por favor. Como les indiqué, el tema que les voy a tratar el día de hoy es sobre la prisión preventiva en el marco del decreto legislativo 1513. Ahora bien, para poder hablar sobre la prisión preventiva, en primer término, vamos a hablar de qué son las medidas provisionales. En atención a eso, voy a poder brindarles algunas indicaciones sobre lo que se entiende por medidas provisionales. Así vamos a empezar hablando sobre los aspectos generales de las medidas provisionales. Así tenemos que las medidas provisionales son aquellas que recaen sobre derechos de relevancia constitucional, ello con el objeto de asegurar la prueba, esto es, de impedir que el imputado obstruya o perturbe la investigación. Además, buscan cautelar y garantizar la eficacia de una posible sentencia condenatoria. Ahora bien, estas medidas provisionales pueden ser personales o pueden ser reales. ¿Qué quiere decir cuando son personales? Son aquellas que van a buscar asegurar la presencia del imputado con el objeto de garantizar el buen desarrollo del proceso y de que el imputado no obstaculice el mismo. Y ¿esto qué quiere decir? Que el juzgado va a buscar que el procesado cumpla con asistir a todas las diligencias que éste ordene, tales como, por ejemplo, su declaración indagatoria, o, por ejemplo, cuando se le solicita algún documento, cumpla con brindar dicha información. Entonces, cuando se va a imponer una medida provisional, va a ir directamente o va a limitar de alguna manera algún derecho fundamental que cuenta el imputado, como por ejemplo su libertad de tránsito, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas provisionales personales que se encuentran dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico? Son la comparecencia, la prisión preventiva, entre otros, ¿no? ¿Qué quiere decir la comparecencia? Es aquella medida limitativa. Ay, perdón, me salí. Es aquella medida limitativa que, si bien no va a privar de libertad al procesado o al imputado, sí va a restringir algunos derechos, como por ejemplo va a pedir que no varíe el domicilio en el que reside, que vaya a firmar al juzgado cada 30 días y dé cuentas de sus actividades, entre otras medidas. La prisión preventiva es la medida que vamos a desarrollar en esta disertación y la cual procederé a precisar más adelante. También tenemos medidas provisionales reales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesariamente van a limitar la libertad o algún derecho constitucional del imputado, sino que van a limitar otro tipo
Van a limitar, por ejemplo, la libre disposición de los bienes del imputado. Como por ejemplo va a limitar otro tipo de derechos, como cuál el derecho a la propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando uno está sometido a un proceso, ¿no? El juzgado puede disponer el embargo preventivo en forma de inscripción de alguno de los bienes que nosotros tengamos o sean de nuestra propiedad o se encuentren registrados, valga la redundancia, en registros públicos. Ello por ejemplo, ¿no? Tatiana Rosas así está siendo procesada por el delito de estafa en agravio de Periquito Los Palotes. Entonces, con el objeto de asegurar que Periquito Los Palotes pueda obtener una reparación civil, siempre y cuando Periquito Los Palotes se haya constituido como parte civil en el proceso, el juez puede disponer que ordenar o solicitar información a registros públicos con el objeto de preguntar si hay algún bien a mi nombre. No, y si esta respuesta es positiva, por ejemplo, yo tengo un departamento a mi nombre, estamos poniendo un ejemplo, el juzgado puede ordenar que se haga un embargo en forma de inscripción en este inmueble, indicando que a la fecha yo estoy siendo procesada por el delito de estafa, ¿no? ¿Ello para qué? Para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia, ¿no? Porque ¿qué pasa si a mí me sentencian y me condenan por el delito de estafa y se ordena que yo pague el monto de reparación civil, por ejemplo, de 10,000 soles a favor de Periquito Los Palotes? ¿Y qué pasa si yo digo, bueno, yo no voy a pagar? No quiero cumplir con ese mandato. Y el juzgado dice, uy, ¿ahora cómo reparas? Entonces, por eso hacen ese embargo en forma de inscripción para asegurar, ¿no? Esta futura reparación. Entonces, tenemos que las medidas provisionales sirven ¿para qué? Para evitar, para asegurar primero la presencia del imputado durante todo el desarrollo del proceso. Sirven para que el imputado no obstaculice ni obstruya el desarrollo del proceso, ¿no? Y estas medidas provisionales pueden ser de carácter personal o de carácter real. Cuando son de carácter personal, va a afectar un derecho constitucional vinculado con la libertad de tránsito del imputado, ya sea restringiéndola de manera relativa o de manera absoluta. Cuando la restringes de manera relativa, va a ser, por ejemplo, una comparecencia con restricciones o sin restricciones. Y puede ser también una medida provisional personal que restringe la libertad del procesado de manera absoluta, como la prisión preventiva, la cual la vamos a desarrollar más adelante. Y también tenemos medidas provisionales que afectan la libertad o el derecho a la propiedad del imputado, ¿no? Como son los embargos preventivos en forma de inscripción. Me olvidaba decirles algo. Con los embargos preventivos en forma de inscripción, por ejemplo, al estar detallado en registros públicos que yo me encuentro sometida a un proceso y que mi bien ha sido embargado preventivamente, valga la redundancia, si eso también se hace con el objeto de que este bien no pueda ser transferido a una tercera persona para que posteriormente yo no cumpla con pagar la reparación civil, ¿no? Estas medidas van a durar única y exclusivamente durante el desarrollo del proceso, pero no son, las medidas reales duran durante todo el desarrollo del proceso. Las medidas personales, dependiendo del tipo de medida que me impongan, van a ser válidas durante todo el desarrollo del proceso o por un tiempo limitado. Ahora bien, vamos a desarrollar el tema de la prisión preventiva como tal. ¿Cuáles son los aspectos generales que nosotros debemos saber sobre la prisión preventiva? En primer lugar, como todos sabemos, la prisión preventiva es un acto procesal que está dispuesto por el órgano jurisdiccional, en cristiano, por el juez. Solamente el juez puede dictar
una medida de prisión preventiva. Esta puede ser solicitada por el Ministerio Público y se tiene que sustentar por qué razón queremos aplicar dicha medida. ¿Qué supone la prisión preventiva? Supone la privación de la libertad del imputado de manera excepcional, proporcional y temporal. ¿Qué quiere decir con excepcional, proporcional y temporal? Excepcional quiere decir que la prisión preventiva no es la regla. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con otro tipo de medidas menos lesivas que se pueden aplicar al procesado y también puedes restringir su libertad de tránsito, como ya se indicó, para poder asegurar que éste se encuentre, para que éste cumpla con participar sin obstaculizar y sin obstruir el desarrollo correcto del proceso. Entonces, cuando el juez va a disponer que se aplique la prisión preventiva hacia un procesado o a un imputado, debe analizar si no existe otra restricción u otra limitación menos gravosa a la libertad de tránsito del procesado. Debe ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo no voy a aplicar la medida de prisión preventiva para un delito de bagatela, cuando puedo aplicar otro tipo de medidas, o cuando la persona ha asegurado que tiene o ha demostrado que cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario. ¿Qué quiere decir arraigo? Arraigo quiere decir que nosotros demostramos que tenemos un domicilio conocido, que tenemos familia y que tenemos un trabajo, y esos tres elementos garantizan que la persona va a desarrollar sus actividades con normalidad y esto va a impedir que eluda la acción de la justicia, ¿ya? Y tiene que ser temporal. La medida de prisión preventiva no es perenne, sino que dura 6 meses y puede ser prorrogada a 8 meses en un proceso simple. En un proceso complejo puede ser prorrogada hasta por 18 meses. Además, la prisión preventiva se dicta con la finalidad de evitar el peligro procesal, pero no olvidemos, y quiero que lo tengan claro, que la medida de prisión preventiva se aplica única y exclusivamente cuando no existen otras medidas en el ordenamiento jurídico que puedan limitar o restringir la libertad del imputado. Yo soy partidaria personalmente, y esta es mi opinión personal, que que existen otras medidas como la comparecencia, como el grillete electrónico, como el arresto domiciliario, que permiten que permiten asegurar la presencia del imputado sin aplicar esta medida. Pero, lamentablemente, nuestra realidad es otra. Lamentablemente, los jueces, y es una opinión personal, pareciera que aplican la prisión preventiva como si fuera la regla y no la excepción, como lo hemos visto tanto en los medios de comunicación y algunos casos que ustedes habrán podido conocer, ¿no? Normalmente los jueces se olvidan que existen otros que se tienen que analizar la situación del procesado, la pena, ¿no? Las circunstancias del hecho y si existen elementos suficientes de comisión de delito para poder imponer esta medida, ¿no? Estos elementos pareciera que no los analizan y simplemente van y directo aplican la prisión preventiva. Ahora, ¿qué es lo que establece la doctrina y la jurisprudencia respecto a la prisión preventiva? Y esto es muy importante porque va de la mano con lo que les estoy indicando. Por ejemplo, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 7.2 y el artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos reconocen a la libertad personal como un derecho de tutela internacional
sujeto a restricciones excepcionales. Restricciones excepcionales. Prisión preventiva excepcional, no regla, va uno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que la aplicación de la prisión preventiva debe tener carácter excepcional limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática. Otra vez, libertad, prisión preventiva, carácter excepcional, ahora añadimos otro concepto. Principio de legalidad, añadimos otro concepto, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. No nos olvidemos que la prisión preventiva no es un adelanto de sentencia. La prisión preventiva es una medida provisional que restringe la libertad personal de una persona durante el desarrollo de un proceso. Y durante el desarrollo de un proceso, el imputado cuenta con el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Prisión preventiva no es adelanto de sentencia, simplemente es una restricción a su libertad de manera excepcional. Y otra vez, a veces los jueces pareciera que estarían dando un adelanto de opinión o un adelanto de cómo va a ser la sentencia en este caso, cuando no debería ser así, porque una vez más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera clara que es una medida de carácter limitada, excepcional, y que no debemos olvidar que existe la presunción de inocencia. Eso es muy, muy importante. Ahora, a nivel nacional, el Tribunal Constitucional ha señalado en varios pronunciamientos, en consolidada jurisprudencia, que la prisión preventiva es una regla de última ratio. Así señala que la prisión preventiva es de última ratio, que quiere decir otra vez que es una medida excepcional que solamente se va a aplicar cuando no existan otras medidas que puedan restringir la libertad de tránsito del procesado. Además, ha considerado a la prisión preventiva como una medida que restringe la libertad locomotora, lo que ya les señalé, dictada pese a que mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado se le existe el derecho de que se presuma su inocencia. Cualquier restricción de ella siempre debe considerarse de última ratio. Esto es susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general. Ahora, otra vez, podemos concluir entonces que la prisión preventiva es una medida limitativa de la restricción de la libertad personal del imputado que se aplica única y exclusivamente de manera excepcional, sin olvidar que existe la presunción de inocencia, y única y exclusivamente cuando no se puedan aplicar otras medidas de restricción. Solamente bajo esos supuestos puedo aplicar prisión preventiva. Nada más. Ahora, como todos sabemos, hace un buen tiempo estábamos limitados por la declaratoria de emergencia en el marco del COVID-19. Así tenemos que el 11 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo número 008-2020, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dictó una serie de medidas de prevención y control sobre dicho virus. Y como todos ya sabemos, hasta la fecha seguimos o se siguen aplicando dichas restricciones a causa del COVID-19. Ahora bien, cuando recién se dio la declaratoria de emergencia en el marco del COVID-19, se implementaron diversas medidas con el objeto de cautelar y tutelar tanto la salud como la vida de los ciudadanos en general.
¿no es cierto? Por eso nos mandaron a cuarentena, por eso usamos mascarillas, por eso usamos el alcohol y etcétera de medidas, por eso tenemos toque de queda y etcétera de medidas. Pero esas medidas se aplican para los ciudadanos que podemos gozar de nuestra libertad locomotora. Ahora, como todos sabemos, nosotros tenemos un gran problema a nivel carcelario. Nosotros tenemos una sobrepoblación de aproximadamente 120% de sobrepoblación a nivel nacional en los establecimientos penitenciarios de nuestro país. En Cristiano tenemos hacinamiento. ¿Y cuáles son una de las medidas que se disponen o que se establecen para evitar el contagio del COVID? El distanciamiento social. Entonces, en nuestras cárceles que están hacinadas, que no cuentan con espacios médicos adecuados para brindar atención para una enfermedad como el COVID, se tenían que publicar o implementar algunas medidas que ayuden o coadyuven a cautelar la salud y la vida de las personas que se encuentran en los establecimientos penitenciarios. Recordemos que en los establecimientos penitenciarios no solamente se encuentran las personas que han sido sentenciadas, sino también se encuentran las personas que vienen cumpliendo con el mandato de prisión preventiva. Esto es, aquellas personas que a la fecha se encuentran siendo procesadas y cuentan con el derecho constitucional a la presunción de inocencia y que simplemente se encuentran en el marco de un proceso. Entonces, el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Poder Judicial, dispusieron la implementación de una serie de medidas con el objeto de poder deshacinar los establecimientos penitenciarios del país. Una de esas medidas fue la publicación del Decreto Legislativo número 1513. ¿Qué es lo que busca el Decreto Legislativo 1513? Buscaba implementar medidas que impactaban directamente en el nivel de hacinamiento de las cárceles peruanas. ¿Qué quiere decir? Buscaba señalar o implementar ciertas disposiciones que permitan que estos establecimientos penitenciarios ya no cuenten con una alta demanda de personas que están siendo procesadas o que vienen cumpliendo prisión preventiva, sino que estas personas puedan cumplir con el mandato de restricción de su libertad locomotora de otra forma, con el objeto de cautelar y tutelar su salud y su vida. Porque si bien es importante asegurar el buen desarrollo de un proceso, es más importante, creo yo, y todos estamos de acuerdo en eso, cautelar la salud y la vida tanto de las personas que están cumpliendo la prisión preventiva como todas aquellas que están cuidando a estas personas. Esto es, el personal administrativo y el personal del INPE que se encuentra a cargo de brindar dicha cautela, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que se implementa, se publica el decreto legislativo número 1513, el cual fue publicado el 15 de junio de 2020. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que establecía el decreto legislativo 1513? Porque el decreto no se aplicaba para todos aquellos personas que están cumpliendo con la prisión preventiva, sino que para que soliciten la modificación de dicha medida, debían cumplir con dos requisitos básicamente.
El primer requisito es que no debían contar con la medida de prisión preventiva dictada en una investigación por cualquiera de los delitos regulados en los siguientes títulos: delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra la familia, delitos contra la libertad, delitos contra el patrimonio, delitos contra la seguridad pública, contra la humanidad, contra los poderes del Estado, lavado de activos, crimen organizado y delitos contra la administración pública. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero solicitar la variación de mi prisión preventiva, primero, el delito por el que me están procesando no debe estar enmarcado en ninguno de estos títulos descritos anteriormente, sino, en principio, no podría solicitar la variación. Adicionalmente, debo cumplir con un segundo requisito. El segundo requisito es no contar con otro mandato de prisión preventiva vigente en los delitos descritos anteriormente o con sentencia condenatoria con pena privativa de libertad vigente. Ahora bien, cabe indicar que para que yo pueda solicitar la variación de mi prisión preventiva en el marco del decreto legislativo 1513, yo debía cumplir tanto con el requisito 1 como el requisito 2, que quiere decir que estos debían ser concurrentes y solo en ese supuesto procedía el cese de la prisión preventiva en el marco del decreto legislativo 1513. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que adicionalmente a los requisitos que se encuentran descritos en el Código Procesal Penal para solicitar la variación de la prisión preventiva, ahora existe un nuevo supuesto que es el enmarcado en el Decreto Legislativo 1513. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1513, los internos podían solicitar la revocatoria de la prisión preventiva cuando se verificaba que concurrían los supuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal o nuevos elementos de convicción que acrediten que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirlo por otra medida. En cambio, luego de la publicación del Decreto Legislativo 1513, se introducen dos nuevos supuestos de cese de prisión preventiva, adicionales a los que ya estaban descritos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que son que se aplica la variación de la prisión preventiva para delitos de mínima lesividad, y cuando yo no cuento con un mandato de prisión preventiva previo o con una sentencia condenatoria anterior que se encuentre vigente. ¿Qué quiere decir? Que a la fecha nosotros tenemos 3 supuestos para declarar el cese de la prisión preventiva. Los descritos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, cuando existen nuevos elementos que acrediten que no concurren los elementos por los que me dispusieron la medida de prisión preventiva, o cuando cumplo con los requisitos descritos en el Decreto Legislativo 1513, publicado en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID-19. Ahora, precisándose que los requisitos del decreto legislativo deberían cumplirse de manera concurrente. Ahora bien, cabe indicar que
Posteriormente, se publicó el Fe de Ratas del Decreto Legislativo número 1513, el cual indicaba que precisaba lo siguiente. En el Decreto Legislativo 1513 se señalaba que como ya les indiqué, que los procesados, para que soliciten la variación de su prisión preventiva en el marco de dicha norma, los requisitos debían ser concurrentes. Y ahora, el decreto legislativo, luego de la publicación del Fe de Ratas, señala que estos presupuestos pueden ser de manera concurrente o no. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente los procesados debían cumplir con, perdónenme, para que el procesado pueda solicitar la variación de la prisión preventiva antes del Fe de Ratas, no era aplicable para procesados que se les imputaban los delitos descritos en el numeral 2.1 del artículo 2 del decreto legislativo, tales como delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad, delitos contra la administración pública, entre otros, que ya se los señalé. Ahora, si yo estoy dentro de esos supuestos, en el marco del decreto legislativo 1513 y de acuerdo al Fe de Ratas antes señalado, basta que si yo estoy dentro de esta lista o no estoy dentro de esta lista, puedo solicitar mi variación. Si soy un procesado con otro mandato de prisión preventiva respecto a los delitos del numeral 2.1, los que ya les indiqué, patrimonio, libertad, etcétera, antes del Fe de Ratas, no podía solicitar la variación en el marco del decreto legislativo 1513. Después del 15 del 6, le he publicado la Fe de Ratas, sí puedo. Para procesados con otro mandato de prisión preventiva respecto a los delitos que no estén descritos en el numeral 2.1, sí puedo solicitarlo luego del Fe de Ratas. Para procesados con sentencia condenatoria anterior, también puedo solicitarlo. ¿Qué quiere decir? Que al no estar obligada a la concurrencia o no, basta que yo cumpla con uno de los requisitos o con uno de los supuestos señalados en el decreto legislativo 1513 y en automático debería podría yo solicitar la variación de mi prisión preventiva. Pero siempre hay un pero. En este caso, se puede concluir, podemos tener la primera conclusión, ¿no? Que es que bastaría que los procesados cumplan con una de las condiciones de la citada norma para que se pueda variar la medida de prisión preventiva por la de comparecencia con restricciones, arresto domiciliario o en su defecto la vigilancia electrónica. De acuerdo con eso, el juzgador se encontraría en la obligación de cumplir con las disposiciones contenidas en la norma y más aún si éstas van a beneficiar al imputado. Por tanto, dicho dispositivo legal debe ser aplicado considerando lo expuesto en el Fe de Ratas. Esto es, que puede que concurran o puede que no concurran. Esta es la primera premisa. Pero ahora bien, también el decreto legislativo establece que el juez también deberá evaluar otras condiciones del procesado, como por ejemplo las circunstancias en que ocurrieron los hechos, si cuenta o no con arraigo, si se puede aplicar o no en su caso otra medida que limite su libertad locomotora y que garantice que el procesado no va a obstaculizar ni va a obstruir el correcto desarrollo del proceso. Y lo cierto es que sí existen otras medidas. Por ejemplo, yo podría aplicar el arresto domiciliario o podría aplicar la vigilancia electrónica, siempre y cuando el procesado se encuentre en las condiciones de poder cubrir el pago del grillete electrónico. Porque acuérdense que el grillete electrónico se puede usar, sí, pero tiene un costo. Y ese costo va
a ser asumido por el procesado. Entonces, tenemos tres cosas importantes. Tenemos el Código Procesal Penal, que establece cuáles son los requisitos primigenios para aplicar la medida de prisión preventiva. Pero estos requisitos, para variar la prisión preventiva, pero estos no son los únicos que existen a la fecha, sino que existen los descritos en el Decreto Legislativo 1513. Y de acuerdo con el Fe de Ratas, basta que uno de los supuestos descritos en este decreto legislativo se cumpla para que yo en principio pueda solicitar la variación de mi prisión, el cese de mi prisión preventiva. Ahora, analizar no solamente lo dispuesto en el decreto legislativo 1513, sino también las condiciones del imputado que garanticen y que permitan que éste no obstruya ni obstaculice el correcto desarrollo del proceso. También el decreto legislativo obliga o conmina a los operadores de justicia que luego de su publicación, ellos deben revisar todos aquellos casos, ellos deben revisar de oficio todos aquellos casos en los que han dispuesto o han impuesto dicha medida provisional y verificar si corresponde o no variar la misma y si corresponde proceder con el cese de esta e indicar cuál va a ser la nueva medida que se va a imponer. Pero lamentablemente, no en todos los casos se está ejecutando dicha acción y no en todos los casos los jueces de oficio han ejecutado esta disposición de la norma antes descrita, sino que es normalmente la defensa del procesado quien ha solicitado el cese de la prisión preventiva en el marco de dicho decreto legislativo y en muchos casos amparándose en las condiciones con las que cuenta el imputado, el órgano jurisdiccional ha negado el cese de la prisión preventiva, pese a no solo existir otras alternativas, sino que con dicha decisión no se está logrando el objetivo o se está impidiendo que se logre el objetivo de deshacinar las cárceles y garantizar el derecho a la vida y a la salud de todas aquellas personas que se encuentran dentro de un establecimiento penitenciario. Y sobre todo, para estas personas que se encuentran siendo procesadas, a las cuales debería primárseles o debería ser lo fundamental o la premisa más importante, su derecho a la presunción de inocencia. Y luego de partir de esa premisa, analizar si es correcta o no la aplicación de la prisión preventiva. Y si puedo yo, como juez, aplicar otras alternativas que me permite la norma. Sobre todo en las condiciones que a la fecha nos encontramos, que es una emergencia sanitaria en el marco del COVID-19. Y además, porque como ya lo ha señalado tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y otros organismos internacionales, la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y de última ratio. Y es en ese sentido en el que nuestros operadores de justicia deberían considerar su aplicación.
Bueno, estos son los alcances que yo les he querido brindar respecto a esta medida. Espero haber sido clara y haber podido brindarles algunos conceptos que puedan ayudarlos para tener claro este nuevo supuesto. Y quedo atenta a cualquier duda, consulta que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por su invitación, a todas aquellas personas que se han conectado, pese a que hoy es domingo. Muchas gracias por el interés. Y bueno, muchísimas gracias.